De la exposición como primer punto tenemos lo que es la posibilidad del conocimiento, la cual básicamente es la forma o la manera en la que se busca el conocimiento y esta tiene que ser de una forma correcta. Ahora vamos a hablarles del dogmatismo. El dogmatismo es una posición filosófica que viene de la palabra dogmas. Dogma se refiere a una verdad absoluta, una verdad que no se puede cuestionar. Para encontrar esta verdad tiene que depender únicamente de la verdad, pero no solamente de la verdad, sino también de la conexión que ejerza un sujeto sobre el objeto. O sea que el conocimiento del sujeto depende del objeto. Cuando hablamos de dogmatismo, son verdades planteadas dependiendo de la posición del sujeto. Son verdades que no se pueden cuestionar, son verdades que no se pueden estudiar y que no acepta, por ejemplo, verdades ajenas o opiniones diferentes a la de sí mismo. Cuando hablamos del dogmatismo en el ámbito religioso, se trata de las verdades que impongan sus creencias, o sea, dependiendo de los dioses en los que crean, de las costumbres en los que crean, asimismo son las verdades y los conocimientos que el sujeto ejerce. Ahora pasamos con el escepticismo. Como su nombre lo dice, tiene un punto de vista escéptico, en el cual dice que el sujeto nunca va a poder comprender al objeto totalmente en el proceso cognitivo, defendiendo así que nunca vamos a tener la total certeza de lo que conocemos, dando como resultado que todo lo que sabemos por el momento simplemente son juicios, más no algo verídico. Así también negando totalmente la verdad universal. Ahora pasamos con el criticismo. En este se valora la razón humana examinando críticamente al objeto, haciéndose dudar también sobre este. Básicamente nos dice que el sujeto no puede llegar a comprender totalmente al objeto sin antes hacer dudar sobre si lo que está viendo es real o realmente verdadero o no. Por eso se dice que tampoco acepta afirmaciones sin cuestionar. Además, para aceptar una afirmación se debe tener un juicio maduro y asimismo llegar a la certeza de lo que estamos conociendo, pues es verdad. El relativismo es una posición filosófica en la que no se aceptan verdades absolutas o validez universal. Es una posición en la que, bueno, en cuanto a lo moral, viene únicamente de un sujeto en específico, o sea, es una posición un poco subjetiva. El relativismo y las ideas que sostiene cada individuo dependen del contexto histórico, de su cultura, de sus costumbres. Son posiciones que pueden variar en cuanto a las personas. El pragmatismo básicamente niega una validez universal. ¿Esto qué quiere decir? El pragmatismo es o buscar resolver problemas a través de lo que es la reflexión. Esto lleva a un conocimiento acumulativo y a su vez a un conocimiento empírico. Es decir, que el conocimiento es más útil y más válido si sirve o si es útil, pues valga la redundancia, para resolver problemas. Si vamos a hablar del subjetivismo, tenemos que tener en cuenta que evalúa lo que es una verdad totalmente individual y única. Entonces, por ejemplo, dos personas o un grupo de personas tienen una perspectiva diferente sobre cómo observan las cosas y pues es totalmente respetable lo que es el conocimiento, la realidad y la verdad de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque no es posible juzgarla sabiendo que yo pienso diferente. Como siguiente punto tenemos el origen del conocimiento y para empezar les hablaré sobre el racionalismo. El racionalismo nos dice ser la principal fuente del origen del conocimiento. Esta se basa del sujeto actuando sobre el objeto. Quiere decir que, por ejemplo, una persona puede aprender del objeto mirándolo y pensando lógicamente cómo es su funcionamiento o qué hace. Por otro lado, tenemos el empirismo. El empirismo actúa al objeto sobre el sujeto. El sujeto no puede aprender o no puede adquirir conocimiento hasta que no experimenta qué pasa con él. Un ejemplo muy claro puede ser, por ejemplo, quemándose. El sujeto no puede saber qué pasa hasta que no ve que a alguien le pasa o hasta que no se quema por sí mismo. Nosotros cuando nacemos
tenemos un conocimiento nulo y mientras vamos adquiriendo experiencias, nuestros conocimientos se va escribiendo. El intelectualismo es la primera mediación que tenemos entre el racionalismo y el empirismo. Esta nos dice que para adquirir conocimiento es necesario tanto el racionalismo. ¿Por qué? Porque nacemos con una lógica y la curiosidad de aprender nos hace llevar a las experiencias. Y según las experiencias, reafirmamos el conocimiento como tal. El a priorismo es la segunda síntesis que tenemos sobre el racionalismo y el empirismo. Esta nos dice que nosotros tenemos que tener unos saberes previos antes de la experiencia. Filósofos como Immanuel Kant son uno de los filósofos, ya valga la redundancia, que defienden esta teoría, la cual, por ejemplo, nos dice que las matemáticas son un concepto de a priorismo. ¿Por qué? Porque aunque la experiencia puede activar los conocimientos previos que tenemos antes, el conocimiento no depende completamente de la experiencia. Ahora pasamos con la esencia del conocimiento, que contiene las soluciones premetafísicas, las cuales tienen el objetivismo y subjetivismo. El objetivismo ve como la estructura principal del proceso cognitivo al objeto. Ahora, según Platón, existen dos mundos: el sensible, que es aquel que podemos percibir por medio de nuestros sentidos físicos, y es un mundo, entre comillas, cambiante. Mientras que el suprasensible, o como lo llama mundo ideas, son ideas que van más allá de nuestros sentidos. Es un mundo que para Platón es abstracto, pero aún así sus formas son eternas, y al igual que sus significados, como por ejemplo belleza y justicia, que a pesar del tiempo que pase va a seguir significando lo mismo. Ahora pasamos a Husserl. Según Husserl, usa el mismo elemento, el mismo tipo de mundos que Platón, sino que él lo ve como un nuevo reino, en donde busca, a comparación de Platón, las esencias, que para él son experiencias, que pues es lo fundamental que se consigue pues por medio de la conciencia. Según Husserl, la experiencia es lo principal para adquirir este conocimiento. Ahora, seguimos con el subjetivismo, el cual centra su conocimiento en el sujeto. Como su nombre lo dice, este es solo contrario al objetivismo. En este se inicia por los aportes de San Agustín, quien ve todo como algo divino, teniendo todos los conceptos como en un cajón de divinidad. Luego de esto se parte el neocantianismo, quien defiende el subjetivismo hoy en día en la filosofía moderna. El neocantianismo defiende que el objeto nace del sujeto y estos vienen del pensar del propio sujeto, o sea, de nosotros. Viendo al sujeto, nosotros, capaz de comprender conceptos supremos y complicados con mayor facilidad, llegando así a la conclusión de que no hay una realidad de los conceptos independiente a nuestros propios conocimientos y pensamientos. El realismo pues se basa en que hay cosas reales independientes de la conciencia. Entonces, pues explicándolo mejor, sería que las cosas reales existen independientemente de que las conciencias las puedan percibir. Sabemos que el realismo tiene una realidad objetiva determinada. Entonces, el conocimiento y la realidad tienen un fundamento indudable. Bueno, agregándole a esto, podemos decir que la realidad es completamente independiente de nuestros esquemas conceptuales. Para el realismo tenemos tres tipos. El realismo ingenuo, que es básicamente el problema del sujeto, pues que el problema del sujeto no existe todavía aún para él. El realismo natural, que no identifica, por ejemplo, lo que es el contenido de la percepción y lo del objeto. Y el realismo crítico, que ya son las cosas que surgen por determinados estímulos externos que varían dependientemente de esto.
En idealismo tenemos que no, pues no existen cosas reales independientes de la conciencia. Entonces, pues obviamente el realismo y el idealismo se oponen totalmente. Para ampliar el concepto, podemos decir que la realidad tiene por fondo fuerzas espirituales o potencias ideales. Hay dos tipos de idealismo, el subjetivo y el objetivo. El subjetivo básicamente afirma que toda realidad está encerrada en lo que es la conciencia del sujeto. Y el objetivo parte ya más de lo que es la conciencia objetiva y luego da paso a lo que es la conciencia del sujeto individual. El fenomenalismo es una posición filosófica en la que se plantea que el sujeto solo puede percibir sus experiencias, las apariencias, a través de la percepción de sus propios sentidos. Esta es una posición completamente subjetiva, ya que solo se puede acceder, o sea, el sujeto solo puede acceder a la realidad en sí misma con la representación de sus propias ideas subjetivas. El monoteísmo plantea dos posiciones, entre ellos está el monista. El monista es planteado por un filósofo que se llamaba Spinoza. Él reconocía los atributos con cierta independencia como parte de una misma unidad, para que pues al sujeto se le facilitara el aprendizaje, pero tenía en cuenta el mundo, como por así decirlo, cogitario. El cogitario se refería al mundo material y el extenso se refería a la conciencia. Luego el monoteísmo plantea el panteísmo, o sea, la posición panteísta. Esta fue planteada por Schelling. Él creía que la naturaleza, el ser, la conciencia y el conocimiento, todo esto influía en la manera en la que el sujeto aprendía. Bueno, en el dualismo tenemos la posición dualista. Cuando hablamos de la posición dualista se refiere a una posición divina, o sea, una posición técnicamente religiosa. En este concepto, en esta posición, el sujeto, bueno, actúa, cree y su forma de relacionarse con el mundo se basan en las costumbres y las creencias de un teísmo cristiano, o sea, en la armonía y la conexión preestablecida por el Dios.